Bueno, qué jornada dura, qué difícil lo de hoy. Acá muy cerquita nuestro, FM Pacífico está a escasos metros de lo que es el centro cívico Granbur, la rotonda de ingreso al Granbur. Y allí se vivió una jornada, una jornada muy tensa, muy dura, a raíz del reclamo de los docentes, estos que se denominan autoconvocados, que decididamente están rechazando todo ofrecimiento que les acerca el gobierno de la provincia. Ayer decíamos que desde este humilde espacio periodístico, que tiene ya 13 años al aire, nosotros siempre hemos acompañado el reclamo de los docentes, pero ayer decíamos que se nos ocurre que este tipo de reclamos, con la forma que se los lleva adelante, termina perjudicando a aquellos que no tienen ni arte ni parte, no tienen nada que ver con este tema, que es el problema salarial de los docentes. Pagan el pato, como sabemos decir acá en Salta, son las víctimas de esto. La mortadela del sándwich, póngale usted el término que quiera. Los chicos de los sectores más pobres, los que estudian en el sistema privado, los padres que tienen la posibilidad de enviar sus hijos a la escuela privada, reciben una educación durante todo el año, inclusive hay quienes dicen que es de mejor calidad, mientras los que van a la escuela pública están sujetos a este tipo de cuestiones. Los perjudicados son los chicos. Los perjudicados son los chicos. Sin embargo, quienes dirigen este movimiento, que es bastante anárquico porque no tiene referentes, por eso se llama autoconvocado, porque digamos yo me autoconvoco, yo me autotitulo tal cosa, yo me represento, por lo tanto no reconozco nada, no reconozco absolutamente nada, y por lo tanto entonces hago lo que se me da la gana, no respondo a ningún lineamiento de tipo gremial, perdón, y está bien que sea eso y no está mal, digamos. Tampoco, no, en serio, no está mal, está bien, pero el tema es que cuando pasan este tipo de cuestiones es como que cada uno es una soberanía. Entonces uno dice sí, yo estoy de acuerdo con la oferta, el otro dice no, y uno solo que diga no, ya todo se cae. Lo cierto es que ayer decíamos que los docentes, como la gente de la salud, los de la UTA, tienen que buscar métodos nuevos de queja, porque si no, siempre, la víctima son los más pobres, ¿sí? Las personas que viven más lejos de Salta, de la ciudad, del centro, son las que se perjudican con el paro de los choferes de la UTA. No se perjudica el que tiene auto, no se perjudica el que vive en el centro, no se perjudican los titulares de las empresas, tampoco se perjudican los titulares de Saeta. Entonces uno dice, che, ¿y el paro entonces contra quién es? Y indudablemente contra los usuarios, pero no contra todos los usuarios, sino contra los más pobres. Porque hay algunos usuarios que tienen la posibilidad de decir, bueno, si no viene el colectivo, me trepo un remis o me trepo un taxi, o de última me voy y saco el auto y me voy. En cambio, ¿quiénes son las víctimas? Los que están de rehenes, los más pobres. En la educación pasa lo mismo. Los chicos más pobres son los rehenes de la escuela pública, entonces no se pueden ir a... No es que el padre dice, bueno, mira, estos tipos o estas mujeres me cansaron, estos docentes me cansaron, así que ya desde mañana vos vas a ir a una escuela privada, le dice al hijo. No puede hacer eso, porque no tiene cómo. Conclusión, ¿quiénes son las víctimas? ¿La ministra Berrueso? No. ¿El ministro Estrada? No. ¿Urtubey? No. ¿Miguel Isa? No. ¿Quiénes son las víctimas?
Y las víctimas son los alumnos más pobres, que no van a poder completar ni por casualidad la cantidad de días de clase que se había dicho al comienzo del año. Tampoco van a tener la posibilidad de recuperarlo nunca esos días. Y conclusión, entonces, van a ser los que van a llegar con menos oportunidades educativas a la hora de tener que ingresar a lo mejor a un colegio secundario, o para llegar en alguna carrera terciaria, universitaria, o ni qué hablar si tiene que buscar un laburo. Por eso decíamos, busquen nuevas alternativas. Por supuesto que eso es lo que decimos, nadie le da bolilla, le importa un pito a los de la UTA, le importa un pito a los docentes. Bueno, hoy la cosa fue increciendo, a pesar que el gobierno provincial acercó una oferta para ver si es que se puede razonar, porque como estos autoconvocados no razonan con nadie, son absolutistas o le dan todo o nada, entonces se mandaron hacia esta zona de acá del Granbur, y allí se produjeron forcejeos, como en todo. Cuando uno llega a ese extremo, ¿qué pretenden? Yo he visto algunas imágenes, algunos tipos que de docente no tienen nada, son más bien barra bravas, que pretendían a las patadas voltear las vallas que estaban afuera del Granbur, lo arremetían contra la policía, se le ponían así cara a cara como diciendo, a ver, pegame vos, buscando eso para que después digan que son reprimidos. Bueno, una actitud de patoterismo espantoso por parte de algunos docentes, ojo, no todos, no generalicemos, algunos que tienen más de patobica que de docente, tienen más de barra brava que de docente, y en una de esas no sé si serán docentes, porque en una de esas lo han infiltrado. Y estos son tipos que vienen en realidad con la idea de desestabilizar, ¿no es cierto?, persiguiendo oscuras ideas que tienen, como diciendo, bueno, mira, generemos todo el caos posible, porque entonces de esta manera el gobierno, primero el gobierno de Macri se cae, después el gobierno de Urtubey, y después también el de Miguel Issa, y de paso también voltimos la corte, porque esa es la idea de algunos estúpidos, golpistas, fascistas, que están convencidos, ¿no es cierto?, que lo que hay que hacer ahora es mucho quilombo, mucho caos, generar mucho quilombo, mucho caos, para que entonces los gobiernos constituidos se caigan, aun cuando faltan 2 meses para las elecciones. Entonces, indudablemente, cuando hoy se llegaron acá hasta la puerta del Granbur, acá muy cerquita nuestro, algunos docentes, repito, algunos empezaron, y las imágenes no dejan mentir. Es increíble ver un tipo de campera celeste, que le dicen profesor, debe ser profesor de karate el tipo, sin desmerecer a los profesores de karate. Le mando un abrazo muy grande a mi querido amigo Achecho, un gran profe de karate, a quien quiero mucho, a Checho, pero más parecía un profe de artes marciales, en plena práctica, que alguien que viene a hacer un reclamo acá al Granbur. El tipo buscaba las 1000 maneras de ir, porque él lo que quería era patear la valla, y si pateaba un cana de paso mejor. Y el tipo se las rebuscaba, quería entrar por cualquier lado, y los otros le decían, no, profe, y el tipo decía, no, a mí me importa un... Obviamente, ¿qué pretendía ese tipo y los otros? Cuando llegan de manera amenazante, de esa manera, ¿qué tiene que hacer la policía? Tiene que decir, pasen muchachos, son bienvenidos, un chegu, un fernecito, quieren acompañar con un chegusán, un fernucci, está frío hoy, había una ginebrita, así pueden seguir avanzando. No, indudablemente que no. ¿Para qué quieren entrar a parear? ¿Romper qué? ¿Qué quieren? ¿Prender fuego a la casa de gobierno? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? Entonces esto más huele a un reclamo, más que a un reclamo, huele, ¿no es cierto?, a intento desestabilizador, generar caos, generar quilombo, hablando mal y pronto.
Y cuando alguien genera quilombo, la policía está para eso, para pararlo. ¿Qué pretenden? ¿Que lo besen después de que el tipo quiere romper la valla, ese llamado profe? A ese que le decían profe, vean las imágenes, no estoy hablando macana. Creo que los docentes han errado el camino hace rato. En aquella gestión que hicieron los autoconvocados, ¿cuándo fue? ¿En julio? No, perdón, a comienzo de año. Cuando terminaron negociando con Yarade, el entonces jefe de gabinete, el 38% de incremento. Allí fue fantástica la gestión de los autoconvocados. Y prácticamente desde todos los medios habíamos reivindicado la actitud de los autoconvocados. ¿Por qué? Porque superaron a la llave vendida dirigencia gremial, encabezada por la nefasta Patricia Argañarás, que vivía entregándolos a los docentes. Los docentes autoconvocados. Entonces, ¿qué dijeron? No, basta, no nos usen más. Porque eran preservativos, para no decir forros, de los de algunos personajes, y los terminaban usando a los docentes. En ese momento, ¿qué dijeron los autoconvocados? No, basta, no nos usan más. Y se plantaron y salieron y pidieron su reivindicación y consiguieron lo que consiguieron. En ese momento fue una actitud ponderada, aplaudida por muchísima parte de la sociedad, yo me animaría a decir por toda la sociedad. Sin embargo, ahora los docentes ya empiezan a ser mirados como, basta ya con estos tipos. El corte que hicieron la vez pasada en los accesos a Salta, esta mañana también prácticamente la calle Entre Ríos, ellos eran los dueños, no se podía avanzar bajo ningún punto de vista, no se podía ingresar al Granbur. Guaiti González, periodista, colega, que tiene un programa acá en esta radio, en FM Pacífico, me llamó cerca del horario de su programa a las 2 de la tarde y me dice, Dani, ¿vos podés creer que no sé cómo llegar a la radio? Porque, repito, FM Pacífico está a 10 metros del Granbur. Y me decía Guaiti, no sé cómo llegar. ¿Y cómo? Le digo, ¿cómo? ¿Que no tenés helicóptero? Y me dicen, no hay forma de llegar, porque todas las entradas a la Casa de Gobierno estaban cerradas. O sea, era una especie de copamiento que hicieron de este centro cívico. No se podía llegar por la Entre Ríos, por la tradicional subida de San Cayetano, no se podía subir tampoco por allá por el Colegio San Pablo, que es el ingreso por el camino a San Lorenzo. Tampoco se podía subir por la calle San Martín, que usted sabe que por la San Martín derecho llega a la puerta del Granbur. Me decía Guaiti, no se puede llegar por ningún lado. Pero no era solamente el Guaiti que venía a hacer el programa acá, sino todos los vecinos del Granbur. Robertito Nellesen, es vecino de Granbur, vive acá en la zona, tampoco podía llegar. Su señora con sus chicos, tampoco. ¿Qué hicieron los empleados del Granbur a los que no los dejaban salir? Ahí me mandó, empezó al menos a circular en las redes la foto de un empleado del Granbur que, harto de ser rehén de estos tipos, decidió saltar la reja esa que tiene el Granbur. Y el tipo saltó la reja y se dio un porrazo de Padre Nuestro. Vaya a saber si habrá quebrado o no sé, el tipo lo único que quería era irse, así que rengueando se alejó del lugar. ¿Es posible esto? Y eso se dicen que son maestros, secuestrando gente, no dejando salir a laburantes igual que ellos. No, muchachos, ayer dijimos, su reclamo salarial, su reivindicación puede ser justa, pero la metodología que están usando es una metodología fascista. Eso es de los fachos, muchachos, no se confundan, chicas, eso es ser fascista. Eso es ser fascista. No dejar que otro trabajador pueda salir de su laburo después de haber entrado a las 7 de la mañana y querer ir a su casa a cumplir con sus obligaciones
y no lo pueda hacer, eso es de fascistas, eso es de delincuentes. Un tipo al que le dicen profe y anda desesperado metiendo patadas y plantazos a las rejas, a las vallas policiales, y si aparece un policía de paso le mete un plantazo en el pecho, en la canilla, donde sea, eso es de delincuente, eso es de fascista, no es de un docente. Creo que se ha excedido absolutamente todo, no sé a dónde querían llegar, y si lo dejaban entrar a la casa de gobierno, no sé qué querían hacer, que iban a ir a buscarlo a Urtubey. No está Urtubey, muchachos, si no saben, Urtubey anda de campaña presidencial. ¿A dónde anda el Urtubey? No estaba, y ¿a quién lo iban a matar? ¿A Estrada? ¿Al ministro? ¿O al pobre tipo que sirve café ahí en los pasillos del Gran Burgo? Una cosa de loco. Mientras tanto, el ministro de Economía, Emiliano Estrada, aclaró, hizo conocer que la provincia le está ofreciendo a los docentes un piso de 38%. Eso es un piso, que es el que consiguieron, recuerdan ustedes, en la negociación pasada. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Economía Estrada? Si la inflación es del 45%, le vamos a pagar un 45%. Eso es lo que dijo el ministro. Ahora, ¿qué más quieren que eso? ¿No le creen al ministro de Economía? Ah, bueno, muchachos, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Si ustedes no le creen al ministro de Economía de la provincia cuando dice que les va a pagar, a ver, Roberto, veamos si podemos ver ahí en algún portal las palabras del ministro Estrada, las declaraciones que hacía. Búscalo tranquilo, Robert. Lo que decía el ministro Estrada con respecto a este tema. Sería bueno, ¿no?, que lo escuchemos, porque es el ministro el que está hablando. Y lo que decía esta mañana respecto de este tema, porque nos parece que es muy esclarecedor respecto de lo que es el pedido concreto de los docentes. Ahora, como digo, si no es solamente un reclamo de carácter salarial, sino que hay otras cuestiones en el medio, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Porque cuando usted lo que está buscando en verdad es desestabilizar, es generar, ¿no es cierto?, caos y lo que sea, entonces no hay oferta que le vayan a acercar que usted la vaya a aceptar. Así le digan, muchachos, chicas, le vamos a dar el 100% de aumento, y los tipos van a decir no, van a decir, porque van a decir, eso no puede ser, no queremos eso, nos parece poco. Porque el tema es que hay que hacer lío, hay que hacer quilombo, hablando mal y pronto. Entonces no interesa lo que me ofrezcan, Yo lo que voy a hacer es no acatar, ¿no es cierto?, ni aceptar esa oferta, esa propuesta, y por lo tanto entonces voy a hacer lío, voy a hacer, como dice el Papa, hagan lío. Bueno, acá están haciendo lío. Vamos a ver cómo sigue la cosa. La ministra Belrueso también dijo que hubo un compromiso con la mesa de autoconvocados, y ese compromiso que había asumido el gobierno, lo han cumplido el gobierno, acercándole esto. ¿Qué es lo que dice Belrueso? El cobro del fondo de los 5.000 pesos se cumplió a quienes no lo habían percibido en su totalidad. También hemos cumplido con temas que ustedes habían solicitado, como por ejemplo una nueva normativa de liquidación por antigüedad. El 5 de julio nos volvimos a reunir, se habló de gastos de traslado y se estableció dentro del código 539 un incremento del 50%. Propusimos subir el piso salarial a aquellos que tenían menores ingresos, pasó
de 15.000 a 16.940. Se hicieron 2 nuevas reuniones y siempre hubo diferencia en los pedidos. El incremento es del 38%, es el aumento más importante en la gestión de Urtubey y de los más altos que tuvo la educación de la Argentina. El promedio de paritarias es del 28%, mientras que en Salta es del 38%. Hoy no podemos, dice Berrueso, llegar hasta el final, pero quería hacer un resumen de todo lo dado hasta el momento, porque una vez más cambiaron el petitorio. Eso fue lo que dijo la ministra Berrueso. Es lo que yo les digo. La idea no es conseguir una mejora, es hacer buscar la desestabilización de este gobierno. Eso le dijo Berrueso. Ahora, escuchen lo que decía el ministro de Economía Estrada hoy con relación a este tema. Poder adquisitivo. Cuando vos te parás a ver y decís en febrero cuánto va a ser la inflación a diciembre o de este fin de año, entra la negociación salarial y dice, no, yo creo que va a ser 30, yo creo que va a ser 35, yo 25 y vos 38. Nos pusimos todos de acuerdo en que un número razonable era 38% más un bono que daba la compensación al principio de año. Lo que fue sucediendo fue que la inflación en el primer trimestre, que fue cuando nos juntamos en abril, había sido por debajo de lo que habían sido los aumentos. Y la reunión de julio estaba dada para que estableciéramos si los incrementos que se habían dado en el primer semestre habían sido proporcionales a la inflación del primer semestre. Como ese incremento del primer semestre fue un 17,5 y la inflación fue 22,4, decidimos dar un 4,9% para igualar el 22,4 de inflación con el 22,4 de incrementos salariales. ¿Qué queda hacia adelante? Digamos, ¿cuál es la discusión hacia adelante? ¿Cuánto va a ser la inflación el próximo semestre? Y entonces la provincia tiene que dar lo que necesite para que los aumentos de acá a diciembre sean igual al crecimiento de la inflación. Esa es la discusión de una paritaria, digamos, en la que uno en marzo firmó el acta salarial con los autos convocados y con los gremios, en la que todos nos pusimos de acuerdo que el incremento tenía que ser 38% y que periódicamente íbamos a revisar si había habido mucha diferencia entre inflación y aumento salarial para rápidamente compensarlo. Eso es lo que estamos haciendo. Compensando ahora con este 4,9 nos ponemos en 22,4 de aumento y de inflación. Hacia adelante hay que ponerse de acuerdo de en qué manera llegamos a un punto de encuentro tal que lo que sea la inflación del segundo semestre sea igual a los aumentos del segundo semestre. Y la temporalidad de esos incrementos sea pareja. Es decir, si yo te doy un 5% de incremento en el primer mes y la inflación llega a ser 5% recién al tercer mes, hay un desfasaje financiero. Y a la inversa lo mismo. Si yo te doy un incremento del 2% y hay una inflación del 5% en el primer mes y yo te compenso esos 3 puntos de diferencia recién al cuarto mes, te estoy haciendo una pérdida financiera. Nosotros nos queremos poner de acuerdo en decir, bueno, ¿cómo hacemos para ir paso a paso con la inflación para que no pierda nunca poder adquisitivo el salario de los trabajadores? Y en ese marco nosotros tuvimos otras demandas que iban por fuera de lo que era el acuerdo salarial básico, que era demandas en concepto de transporte, a las cuales le dimos respuestas con incrementos, demandas en lo que tenía que ver con la titularización, se le dio respuesta, demanda en lo que tenía que ver con liquidar los saldos que no se habían liquidado en todos los docentes en el bono de 5.000 pesos, que se le dio respuesta, y el Fondo Compensador Docente, que es un fondo que elimina el gobierno nacional y que la provincia decide hacerse cargo. Esos son los pedidos con los cuales arrancamos y las demandas, digamos, que tuvimos del sector docente, a las cuales todas le fuimos encontrando respuestas. Pero después aparecieron demandas que no son posibles de cumplir, son de imposible cumplimiento por parte de la provincia, porque generan una erogación importantísima. Entonces, por ejemplo, un bono de 15.000 pesos para la administración pública son 1.000 millones de pesos. Es una cosa, es un número. ¿Ellos mantienen este pedido muy grande. ¿Ellos mantienen ese pedido de este bono? Eso fue pedido en la reunión de ayer y eso es lo que estamos planteando, que
no solo porque queremos compensar la inflación, no hay un bono compensatorio, sino porque además es de imposible cumplimiento en el marco de las finanzas y de la realidad de la Argentina, digamos. La provincia de Salta viene teniendo una caída de recaudación del 7%, mientras que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que no haya pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Ahora, ministro, los docentes siguen de paro, los autoconvocados, la docencia en general. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Esto es un capricho, usted cree, de los docentes, del pedido que están haciendo, que es imposible ya que la provincia haga más erogaciones? Yo creo que son demandas, digamos, entendibles en el marco de lo que vive la Argentina hoy. La Argentina tiene una realidad económica que es nacional, que la vivimos todos los argentinos, que hace que las ventas caigan un 18%, que hace que se cierren empresas todos los días, que hace que haya más de 1,5 millones de pobres en el último año, que hace que las pymes cierren, y eso termina conjugando en caída de consumo y de recaudación. Entonces, cuando todos los argentinos van al supermercado o se van a comprar lo que fuera, pagan impuestos. Esos impuestos cada vez son menos hoy. ¿Por qué? Porque la gente no consume, la gente no tiene plata en el bolsillo. Como la gente no tiene plata en el bolsillo, se recauda menos y el Estado tiene menos plata, porque el Estado solamente le ingresa fondos por impuestos. Entonces, como está cayendo toda la actividad económica, caen los fondos. Y eso le genera, obviamente, a toda la sociedad una demanda que es entendible, porque decir, la realidad económica cada vez está peor y entonces yo expreso mi demanda económica. Lo que hay que hacer es llegar a un punto de encuentro en el entendimiento de la realidad de las dos partes para que esto pueda seguir funcionando. Ministro, ¿sigue abierto el diálogo el gobierno? ¿Van a convocar de nuevo a los autoconvocados? Nosotros tenemos el diálogo abierto desde el primer día, lo contaba al principio. La reunión de ayer es la que estaba pactada en el acta salarial del mes de febrero-marzo. Y nosotros, por buena voluntad, por el diálogo, la ministra de Educación arrancó estas negociaciones, estas charlas, el 3 de julio. Es decir, a pedido de los docentes autoconvocados y de todo el sector docente, la ministra inició las charlas y las conversaciones que tenían que ver con, más que con esto que decía, de ver qué desfasaje había habido entre incrementos e inflación. Y ella accedió también a tocar otros temas que tenían que ver con la titularización, con cuestiones más técnicas, y accedió en el marco de la buena voluntad y de la predisposición que tiene al diálogo el gobierno. Nos hemos reunido durante toda la semana pasada, esta semana, el día de ayer también, que era la fecha que estaba establecida en el acta, y nos vamos a seguir reuniendo todos los días que haga falta, pero para entendernos, digamos, para poder llegar a un punto de encuentro en el cual salgamos todos con una palabra, comprometidos con una palabra que pueda ser cumplida en el futuro, y no que sea simplemente una promesa del gobierno que no pueda cumplir dentro de 6, 7 meses, ¿no? Ministro, usted recién hablaba hacia el futuro, lo que puede llegar a pasar, y nos decía, ¿qué pasa si se sube la inflación, ¿no? Se sube a un 45%, ¿la provincia está en condiciones de poder afrontar, de poder hacer esa erogación tanta de dinero? Es buena la pregunta, porque nosotros lo que planteamos al inicio, en febrero, y lo seguimos sosteniendo, es, nosotros fijamos un piso de 38%. Ese 38% es el piso que tienen garantizado hoy todos los docentes en el marco de esta negociación salarial. Por encima de ese piso, si la inflación pasa ese 38%, la provincia va a poner la diferencia automáticamente. ¿Pero cuándo? En el mes de diciembre. Entonces, si nosotros en diciembre vemos que la inflación ha superado el 38%, que es parte de este acuerdo, vamos a poner la diferencia. Entonces, en definitiva y en pocas palabras y en simple palabras, ¿qué es lo que ha venido ofreciendo la provincia desde febrero y sigue ofreciendo al día de hoy? Pagar una paritaria equivalente a la inflación. La inflación es 48%, pagaremos 48%. Si la inflación es 42, se va a pagar 42. Y si la inflación es 35, se va a pagar 38. Es decir, hay un piso para todos los docentes garantizados que es 38%, independientemente de si la inflación está por debajo de ese valor. Ahora, si está por encima, le vamos a garantizar la diferencia. Con lo cual, creemos que es una propuesta sumamente entendible y que es una propuesta sumamente positiva en el marco de lo que está viviendo la Argentina. No nos olvidemos que las provincias vecinas nuestras, caso de Jujuy, ha dado un 10% de incremento salarial para los docentes y el promedio de la Argentina ha dado un incremento del 26% a los docentes. Nosotros estamos dando un 38%.
10% como... Ahí lo estamos escuchando, lo que decía el ministro de Economía de la provincia, el doctor Emiliano Estrada, doctor en Economía. Muy clarito lo de Estrada, muy clarito lo de Estrada. El tema es, decía Estrada, estamos dando por sobre las posibilidades reales que tiene la provincia. No podemos hacer una falsa promesa al más puro estilo de otros tiempos, donde se promete lo que no se puede cumplir. Por eso digo, hay una situación de crisis, claro que sí, no solo con los docentes, sino también con todos los sectores, sobre todo de la administración pública, pero distintas actividades le están pasando mal y todo lo demás. Ahora, si el gobierno hace el esfuerzo y le ofrece esto, ¿no sería razonable, no sería aconsejable, teniendo en cuenta por sobre todas las cosas los alumnos, que los docentes digan, bueno, aceptamos esto y después veamos cómo seguimos por el resto de que estamos pidiendo, pero en el aula, con los chicos en clase, y no haciendo actitudes patoteriles? Ahora ya los fascistas kirchneristas de acá de Salta, porque hay un montón de fachos kirchneristas, entonces ya andan por todas las redes diciendo, la policía de Salta reprimió a los docentes, como diciendo que fue una carnicería lo que pasó hoy en el Gran Burg. La idea es desestabilizar, están locos de la vida, están desesperados, andan como víbora que perdió la ponzoña. Están muy locos los K, muy locos, buscando por todos los caminos de hacer el mayor caos posible, de generar todas las situaciones más terribles que se puedan. Están muy locos. Escuché a una delirante, pero creo que le deben estar dando mal la pastilla. Por favor, que pida en su casa, que le den la pastilla correcta, deben estar medicando mal. La escuché en los delirios decir que hay que terminar ya con este gobierno de Macri, que la gente se suicide en las calles porque ya no lo soportan más, y lo que no lo soportan más son ellos, porque quieren volver al choreo, quieren que vuelva el tucán de Cuba, donde está escondido el tucán, como si fuera, ¿no es cierto?, una gran revolucionaria que vuelve al país después de haber librado luchas heroicas. Eso es lo que quieren. En verdad hay una que está muy loca, esa en algún tiempo supo ser amiga mía, ahora está muy chiflada, no sé si habrá escapado del dragón y le darán mal la pastilla, no sé, están realmente muy enferma esa mina. Lo cierto es que la realidad es esto, es lo que acaba de decir el ministro, lo que dijo la ministra Berrueso. Le damos lo que podemos. Tenga en cuenta que todo lo que le dan a los docentes después pasa por carácter transitivo a los otros trabajadores del Estado, como pueden ser, por ejemplo, los de la salud. El fin de semana, comiendo con amigos, me decía una, sí, siempre los que van al frente son los docentes, pero después nos beneficiamos todos. Sí, y es verdad, pero hay que ir con un razonamiento, con un planteo razonable, no se puede ir a pedir locura, a menos que uno busque otra cosa, y que creo que eso es lo que buscan. Con este ofrecimiento, lo que acabamos de escuchar del ministro Estrada, díganme ustedes, si no están dadas las condiciones como para decir, sigamos peticionando lo demás. Pero mientras tanto, metamos los chicos a la escuela, no los perjudiquemos, lo preparemos lo mejor que pueda para enfrentar esta puta vida que tienen por delante, que va a ser muy dura para los sectores más vulnerables, y no venir acá al Gran Burg, no dejando salir a los empleados, no dejando que los vecinos del barrio lleguen a su casa, patoteando autos, policías, vallas. Eso no es docente, eso es otra cosa. Y acá sí o sí hay otra intencionalidad, y eso a mí no me
no me lo va a quitar nadie. Así que veamos cómo sigue este tema. Pero creo que en este caso los excesos no vinieron de parte de la policía, sino de los docentes, algunos docentes autoconvocados.